la interrupción. ¿Sí me escuchan? Sí, Profe. Bueno, vamos a continuar. Ácidos nucleicos. Ustedes ya conocen de ácidos nucleicos, son expertos en ácidos nucleicos. De hecho, la clase se las voy a dejar a ustedes, ya que tengo problemas técnicos. Ustedes me van a dar la clase para que sea más fácil. ¿Qué sería un ácido nucleico? Denme una definición. Veamos, Álvarez, Rodrigo, dame una definición. Pues son moléculas que constituyen al ADN, que están formadas por una base nitrogenada, azúcar pentosa y un grupo fosfato. Ok, pero ahora la definición de ácido nucleico. Pero bueno, vamos a tomarla bien. Angélica, Laura Angélica, Bobadilla, una definición de ácido nucleico. O dame una definición de DNA. Si la frase ácido nucleico está complicada. DNA, defínanme DNA. ¿Sí estás, Laura? Ay, estoy hablando con con el micrófono apagado, perdón. Estaba diciendo que DNA, pues, bueno, sus siglas vienen de ácido desoxirribonucleico y pues es la forma en la que un organismo contiene la información genética. Ok, bueno, vamos a dejarlo así. Ahora, Armando de Jesús, RNA. Aquí estoy. Una definición de RNA. El RNA es el ácido ribonucleico y es un ácido nucleico que participa para la síntesis de proteínas. Y hay ¿Qué más? ¿Qué más dice ese internet? no, hay RNA mensajero de transición y hay el otro. Ok, hasta allí. No quiere decir que estés mal, solo hasta allí, para ya no alejarnos tanto. Vamos, ácidos nucleicos, claro. Consistencia ácida y provenientes del núcleo. No nos vamos a meter en más definiciones. Lo que sí, vamos a cambiar nuestras definiciones para los fines de nuestro curso. Ya me hablaron de DNA, ya me hablaron de RNA. Les voy a creer en sus definiciones, pero las vamos a ajustar a nuestro curso. Lo vamos a relacionar igual que proteínas. Si yo les pregunto una definición de proteína, a ver, Samantha, Edith, definición de proteína rápidamente. Esas viejas definiciones. A ver, digan una definición de proteína, Samantha. ¿No está, Samantha? Sí, es una molécula grande que está compuesta de aminoácidos. Ok, vamos a tomártela como buena porque te ajustas a lo que quiero, pero hay que mejorar esa definición, de proteínas. Pues vamos a hablar de DNA y RNA. E igual voy a retomar la definición de su compañera y son, en ambos casos, moléculas grandes. ¿Cómo me puedo referir a una molécula grande, Yuremi? ¿De qué otra manera le podría decir una proteína molécula grande? Otro nombre, algo que impresione.
Pues son macromoléculas formadas por cadenas de aminoácidos. Ok, pero otro nombre a macromolécula. Pues que son grandes polímeros. Ok, vamos a dejar eso. ¿Quién me contestó? Villalón. Déjame irme hasta el final de mi lista. Ok. Ok, vamos a manejarlo como polímeros. Y en ese sentido vamos a hablar de las proteínas y a semejanza con mis ácidos nucleicos. ¿Cuáles son mis ácidos nucleicos? Pues DNA y RNA. ¿Qué es lo que voy a considerar? Que van a ser polímeros, ¿de acuerdo? ¿Tengo quién? Tengo DNA, tengo RNA. Bueno, DNA, por ahí vamos a ver o leer que está formado por dos cadenas. Es un polímero, si les dijera una proteína, ya me están diciendo, es que la proteína está formada por aminoácidos. El aminoácido es la unidad estructural. Bueno, en este caso para DNA o RNA, la unidad estructural va a ser el nucleótido. Entonces son polímeros formados por nucleótidos. Tanto DNA o RNA, en ambos casos, son polímeros. DNA va a ser mucho más grande que el RNA, pero los vamos a manejar como polímeros. ¿Y están formados? Sí, nucleótidos. El nucleótido va a ser mi unidad estructural. DNA, encontraré el nucleótido adenina, guanina, citosina y timina. Hasta allí, RNA, ya encontraremos adenina, guanina, citosina, pero en lugar de timina estaría el uracilo. Entonces, son nuestros, por definición, polímeros. Están formados por una unidad estructural nucleótido y ahora, ¿cómo están los aminoácidos en una proteína? Pues me van a decir que unidos. ¿Cómo estaban unidos los aminoácidos, Suriel? Por enlace peptídico. Por enlace peptídico. Ahora, en el caso de mis moléculas de DNA o RNA, estarán unidos por enlaces fosfodiéster. Entonces ya iré mejorando mi definición. ¿Bien? Ok. Ya ni lean porque esto solo es para alcanzarles la vista. Entonces, ¿tengo ácidos nucleicos? Sí. Bien me dijeron. DNA, abreviación de ¿quién? Ácido desoxirribonucleico. RNA, abreviación de ácido ribonucleico. Ahorita vamos a ver en qué consiste realmente nuestro nombre. Y claro, tipos de DNA, bueno, diremos que es nuestro, solo vamos a manejar un DNA. Y de RNA, los más comerciales. Hay una gran cantidad de RNAs y ustedes han escuchado hasta de otro tipo de RNA, pero por lo pronto nos vamos a quedar con el ribosómico, el mensajero y el de transferencia. Hasta allí estarían mis RNAs. Mis tres tipos de RNAs, los más comerciales, repito, hay una gran cantidad de RNAs. Polímeros, sí. Unidad estructural, ya la conozco. ¿Cómo están unidos esos nucleótidos? Ya al menos sé el nombre. Relación con una proteína, ¿sí? Son polímeros formados por unidades estructurales llamadas nucleótidos. Van a tener igual complejidad estructural, así que DNA o RNA van a tener estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. ¿Los conocemos? Sí. Estructura lineal y conforme van adquiriendo mayor estructura, se va a ir enrollando nuestro DNA o nuestro RNA. Va adquiriendo una estructura superior. Los ácidos nucleicos no van a tener estructura beta. Podemos hablar de una estructura alfa en el DNA, ¿de acuerdo? Pero sí, podemos ir
pasando de una estructura lineal a una estructura enrollada, súper enrollada. Y así que cada vez que les pregunto o se les pregunta, ¿dónde está el DNA? Ustedes me dirían, pues depende. Si la célula no tiene núcleo, en el citoplasma, pero va a estar enrollada. Si la célula tiene núcleo, pues en el núcleo y va a estar enrollado. Entonces, adquiere estructura cada vez superior. Así que seguimos con semejanzas. Los nucleótidos, sí, por allí me dieron definición de nucleótidos y me dieron cómo está formado el nucleótido. En el caso de los aminoácidos, me dirían, tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. Y me empezarían a dar su definición. Nucleótido, una base nitrogenada, un carbohidrato y un fosfato. Esto sería mi nucleótido. Carbohidrato, sí, es una pentosa llamada ribosa. ¿La conozco? Sí, ya está. Sé el nombre de una reacción que me puede ayudar a ver si está presente o no. Carbohidrato unido a una base nitrogenada por un enlace glicosídico, ¿sí? Como se une a un nitrógeno, un enlace N-glicosídico y claro, un fosfato. Ya tengo mi nucleótido. Pero hay nucleótidos para DNA y hay nucleótidos para RNA. Y para eso me voy a mis figuras. Acá tengo mi nucleótido, sí. Mi carbohidrato numerado, números primos. 1, 2, 3, 4, 5 prima. Carbono 1 prima estará unido con la base nitrogenada. Pueden ser bases púricas, pueden ser bases, pirimídicas. Base púrica tiene 2 anillos. Base pirimídica, vamos a observar un solo anillo. Fosfato, no hay de otra, fosfato. Pero sí puede haber una variante, mi carbohidrato. Puede ser, claro, mi ribosa, carbono 2' hidroxilo, o puedo hablar de algo llamado desoxirribosa, que no contiene esto. Y de allí viene parte de mi nombre. RNA o DNA. Ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico. Entonces, dependiendo, ahí podemos encontrar algunas diferencias. ¿Va a haber diferencias en bases? Sí, va a haber diferencias en bases, va a haber diferencias en el carbohidrato. Tenía bases púricas, sí, adenina, guanina, 2 anillos. Tenía bases pirimídicas, sí, citosina, timina y uracilo. Uracilo en el RNA, la timina en el DNA. De allí, todas las demás están, lo que sería adenina, guanina, citosina, las encuentro tanto en DNA como en RNA. Y ahora, en el caso de DNA, encuentro a la timina y en el caso de RNA voy a encontrar a uracilo. ¿Ves? Hasta allí. Serían algunas diferencias en cuanto a mis bases. Y claro, 2 anillos porque se parecen a la purina, nos referimos a ellas como bases púricas. Un anillo se parece a la pirimidina y nos referimos a ellas como bases pirimídicas. ¿Ya conozco la unidad estructural? Sí, ya conozco la unidad estructural y sé que se llama nucleótido. Ya sé qué bases tiene, ya sé cómo están unidas a mi carbohidrato y ahora cómo uno esas unidades estructurales. Pues si estamos hablando de que eran polímeros, en el caso de una proteína hablamos de polipéptidos, en este caso hablaremos de polinucleótidos.
¿Cómo iban a estar unidos esos nucleótidos? Por enlaces fosfodiéster. ¿Recuerdan la numeración? Carbono 1, 2', 3'. ¿Qué voy a hacer? Le voy a ir agregando nucleótidos en la posición 3'. Aquí tengo otra posición 3', entonces aquí le agregaría otro nucleótido. Said, ¿qué tipo de bases nitrogenadas se observan? ¿Púricas o pirimídicas? ¿Púricas? ¿Qué? Púricas. No sé cuáles sean, pero veo 2 anillos. Perfecto. Respuesta contestada. ¿Tengo polímeros? Sí. Tengo 2 tipos de polímeros. En el sentido de DNA, ¿es un polímero? Sí. Pero va a estar formado por 2 cadenas. RNA va a ser un polímero, sí. Va a ser mucho más pequeño que el DNA, pero sigue siendo un polímero. Y este va a estar formado solo por una cadena. ¿Cómo está unido? Claro, la base nitrogenada, enlace glicosídico, enlace fosfodiéster. Y es el que me permite ir uniendo los nucleótidos. Pueden ser repetidos, como se ve aquí. Puede ser 1 y 1, siempre y cuando respetemos las bases nitrogenadas para DNA, las bases nitrogenadas para RNA. Entonces, ¿tengo polímeros? Sí, muchas veces nos dicen que son representación como de una escalera. ¿Qué les hablaba? Bueno, aquí tengo mi nucleótido y el nucleótido está unido con el siguiente nucleótido mediante enlaces fosfodiéster. Y voy agregando nucleótidos y genero un polímero. Le presto atención un poquito. A veces en los libros veo un número 5' y veo un número 3'. ¿A qué vendrá relacionado eso? Cambio de imagen. La posición de mi carbohidrato. ¿Dónde le estoy agregando nucleótidos? Posición 3'. ¿Cuál era la posición inicial? 5'. Así que un polímero va a ir creciendo de la posición 5' y va a ir creciendo en la posición 3'. Por eso siempre represento mi polímero que va de 5 a 3'. Mi polímero va de 5 a 3'. Tengo DNA, una sola cadena. Tengo tengo RNA, una sola cadena. Tengo DNA, 2 cadenas. Ese es el modelo propuesto. Entonces, tengo una cadena que va desde 5 a 3' y tengo otra cadena complementaria. ¿Qué significa complementario? Bueno, que una base nitrogenada interacciona con otra base nitrogenada. DNA, timina, adenina, citosina, guanina. Timina, adenina, 2 puentes de hidrógeno, citosina, guanina, 3 puentes de hidrógeno. Y entonces eso me permite mantener unidas mis 2 cadenas. Y a veces nos dicen que lo podemos representar como una escalera. Mis fosfatos hacia el exterior y las bases nitrogenadas formando lo que serían los escalones. Son puentes de hidrógeno, no son fuertes, pero sí son muchos y eso me da estabilidad en la cadena. ¿Qué tengo? Pues ya mi representación de mi DNA de doble cadena, muy bonito, etcétera, etcétera. Ya vi cómo se une la timina con la adenina, citosina con guanina, y a esto le llamo complementariedad. ¿Se puede unir una guanina con una guanina? Pues tal vez sí, pero no es algo normal. Algo hay extraño en nuestro DNA. Lo adecuado es esto. Y ya tengo mi representación. Si solo fuera RNA, pues tendría una sola cadena y hasta allí iríamos bien formando nuestros polímeros.
¿Tengo un polímero? Sí, tengo un polímero. ¿Tengo la base complementaria? Sí. Que en consecuencia, DNA está formado por dos cadenas, una que va de 5 a 3' y la otra que es complementaria y además por definición dice que es antiparalela. ¿Eso qué significa? Pues que está al revés. ¿Al revés en qué sentido? Si una va de 5 a 3', la otra va a iniciar de 3' hacia 5'. Igual, mis bases complementarias. Esto es la representación de mi DNA. ¿Estructura qué? ¿Tenía niveles de complejidad estructural? Sí. Estructura primaria, estructura secundaria. Puede irse plegando en forma de hélice o de espiral. Por cada vuelta que dé, habrá aproximadamente unos 10 nucleótidos. Y aquí tendríamos el tamaño. ¿Puede unirse una base con otra? Sí, ya les dije quién con quién. Veamos si se acuerdan, Luisa Fernanda, ¿quién se unía con quién? ¿Guanina con quién en el DNA? Es guanina con... A ver, la anoté. Vean, esos apuntes. Con la citosina, ¿no? Ok, y entonces Julio César, ¿adenina con quién? Con tiamina. Ok, allí vamos a hacer una corrección. Sí, tiamina, pero tiamina es para los nervios, que ahorita les están preguntando, y sus nervios de punta, tratamiento, bueno, dame algo de tiamina para disminuir mis nervios. Sí, tienen una T, inician igual, sí, pero se llama timina. ¿De acuerdo? Es allí. Nota, tiamina, sí, cuando estoy nervioso. Timina la tengo en mi DNA. Ok. ¿Puede adquirir forma? Sí. Estructura secundaria y se va a plegar. En el caso del DNA, bueno, son dos cadenas y las dos cadenas se irán plegando en forma de espiral. Y allí tenemos una representación. Mi escalera, si la quiero ver, simplemente le estoy haciendo una torsión, la estoy doblando. ¿Se puede enrollar más? Se enrollará mucho más. Por allí, si han visto el enrollamiento que presenta un cromosoma, sería el grado máximo de enrollamiento que puede tener el DNA. Ok, ¿qué más? Bueno, ya les dije, una base con otra base, sí. Ya me dijeron quién con quién. Sí. Regla de Chargaff, anoten. ¿Qué implica o qué propone? Pues precisamente eso. Adenina con timina, guanina con citosina. ¿Tiene algún chiste? Podríamos decir no, pero esto me dice que en una molécula de DNA voy a encontrar siempre la misma cantidad de adenina que de timina. Y si yo conozco la cantidad que hay en el DNA de una molécula, de guanina que hay en una molécula, puedo conocer la cantidad de citosina que hay en esa molécula y en consecuencia determinar cuánto también hay de DNA, de adenina y de timina. Regla de Chargaff. ¿Ok? Allí está mi representación, ¿sí? Estructura primaria, interacciones entre bases nitrogenadas, polímero de 5 a 3', cadena antiparalela de 3' hacia 5'. Interacciones, adenina-timina, 2 puentes de hidrógeno, guanina-citosina, 3 puentes de hidrógeno. Al haber más puentes de hidrógeno, es más difícil separar guanina de citosina que adenina-timina. Y eso es utilizado porque no todos los organismos tienen la misma cantidad de adenina-timina que de guanina y citosina. Pueden ir variando.
¿Puedo ver el DNA? Pues sí. ¿Recuerdan aquellas viejas clases de proteínas? Podíamos ver si estaba presente en una solución una proteína. Bueno, es que las proteínas absorben en la región ultravioleta a los 280 nanómetros. Sí. Y veamos si todavía se acuerdan. Danka. Aminoácidos que absorbían a 280 nanómetros, ¿recuerdan? Tirosina. Ok, uno más. Ya respondiste y eso está bien, uno más. Veamos, Denise, ayuda con otro. Karen, Denise. ¿Dónde está Karen? Ok, si eres Denise. Ok, perdón, es que no veo quién me contesta, está en otra pantalla. Ok, triptófano. Ahora pregunta, ¿qué característica tienen esos dos aminoácidos? Porque así ya me podrían decir, me hubiera preguntado de otra manera y yo hubiera contestado más rápido. ¿Qué característica tienen esos dos aminoácidos que mencionaron? El anillo. Y ahorita yo les estoy mostrando que mis unidades estructurales que tienen anillos. Pues entonces vamos a aprovechar esa propiedad. Los ácidos nucleicos, porque sus nucleótidos tienen bases nitrogenadas, pueden absorber en la región del ultravioleta, sí, que va de los 200 a los 300 nanómetros. Pero en este caso absorben a los 260 nanómetros. Perfecto, ya está. ¿Tengo una muestra? Sí, y aquí son ejemplos de los nucleótidos que pueden variar. Nucleótidos, obviamente muestras puras, puede variar un poco, pero realmente ya en el DNA se ajusta hacia los 260 nanómetros. ¿Y eso es bueno? Sí, porque puedo tener un DNA en solución, llevarlo a un espectrofotómetro, coloco mi muestra y veo si absorbe a los 260 nanómetros. Y ya con lo que les platiqué, ¿qué pasa si pongo mi espectrofotómetro a los 280 nanómetros? Pues también puedo ver si hay proteínas o no. Entonces, es una característica interesante. No le estoy haciendo nada a mi muestra, no estoy haciendo ninguna reacción química que me diga se puso verde, azul o demás, ¿no? Tomé DNA, solución, voy a un espectro y veo si está marcándome un valor de absorbancia 260, tengo DNA. ¿Tengo mi DNA? Sí. Puedo hacer experimentos, puedo calentar ese DNA y ya, Jesús Arat, ¿cómo estaban unidas mis dos cadenas de DNA? ¿Por qué se mantenían unidas? No está Jesús Sarat. Axel. Por puentes de hidrógeno. Por puentes de hidrógeno, que yo ya sé que son enlaces débiles y que si los caliento, pues se van a romper y se van a separar. Si yo tengo una muestra de DNA y la caliento, voy a ocasionar que se rompan los enlaces y que si tenía un valor de absorbancia aquí, al romper los enlaces, va a ir cambiando ese valor de absorbancia. ¿Qué ocurre? Rompo los enlaces, mis bases nitrogenadas están quedando expuestas y por lo tanto la absorbancia aumenta.
Les dije que los organismos tienen diferentes cantidades de guanina, citosina, adenina y timina. Y este es un experimento que ayuda para decir aproximadamente si mi muestra tiene mucho o menos guanina, citosina. Si requiero menos temperatura o si requiero más temperatura, mi muestra tendrá más guanina y citosina. ¿Por qué? Porque recuerden que tenía más triples enlaces que hacen que esté más difícil poder romper los enlaces. Bueno, espectro de mi DNA, no, esto sería experimentos de desnaturalización de ácidos nucleicos y me ayuda para determinar si estoy aplicando cierta temperatura o más temperatura, pues supongo que mi muestra es rica en guanina y citosina. Si aplico menos temperatura, mi muestra es más rica en adenina, timina. ¿Por qué? Porque tienen menos enlaces por puentes de hidrógeno. Es uno de los experimentos que no hacemos, pero sí hacemos de espectros de absorción. ¿Tengo una muestra? Sí. ¿Haría un barrido o tendría que ir leyendo en todo el intervalo de luz UV? Sí, de 200 a 300. Si observo en ese barrido que hay absorbancia 260, mi muestra tiene DNA. Si observo una muestra con proteínas, vean cómo el máximo se desplaza. ¿Por qué? Proteínas absorben a 280, DNA absorbe a 260. Entonces, eso sería una parte importante. ¿Pero puedo tener DNA unido con proteínas? Sí, puedo tener DNA unido con proteínas. Yo les hablé que mi DNA se podía ir enrollando, se puede ir compactando. Hemos escuchado, quiero creer, de proteínas histonas que participan en el enrollamiento del DNA. Entonces, a veces cuando yo estoy purificando DNA, pues también me llevo algunas proteínas. Están enrolladas, no están formando parte de la proteína de la estructura del DNA, pero están enrolladas. Y a veces eso lo podemos ver en nuestras muestras. ¿Puedo hacer un espectro de absorción? Sí, en la región del ultravioleta. Sí. ¿Y qué es lo que yo espero? Pues si trabajo con ácidos nucleicos, que haya absorbancia a 260 nanómetros. Pero, ¿cómo fue mi técnica? ¿Me permite obtener DNA puro o puedo obtenerlo con contaminantes? Aquí me hablan, claro, de proteínas. Esta es una muestra de proteínas pura. Y vean, también absorbe a 280. Sí, en la región del ultravioleta, pero a 280, diferente de ácidos nucleicos. Puedo tener mi muestra todavía contaminada con azúcares, con sales, fenoles que a veces se utilizan para la purificación. ¿Sí? ¿Y cómo sería mi espectro? Pues vean, una línea. ¿Hay absorbancias a 260? ¿Qué me responderían? Veamos un análisis previo. Axel me contestó. No me acuerdo si me contestaste. Vuélveme a contestar, por favor. No te anoté, omisión mía. En ese gráfico, en esto, ¿hay DNA o no hay DNA? ¿Qué me dirían? Sí. Sí, ¿por qué? Porque Allí está mi gráfico. Y yo veo una línea que va bajando, pero pregunta, ¿hay DNA o no hay DNA? yo opino que sí, ¿no? Porque la curva roja de No, yo no esto. veo lo rojo. Ahorita me Bueno. olvido de lo rojo. Me voy a olvidar de lo rojo. Yo estoy hablando solo de esta línea.
Ahorita quitamos eso rojo. Ya lo quité casi. Estoy viendo esta línea. Pregunta, ¿hay DNA o no hay DNA? Es que no se los he enseñado. Es cierto, pero denme una propuesta. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Hay DNA o no hay DNA? Pues sí hay DNA, ¿por qué? Porque está registrando absorbancia. Pero está registrando absorbancia en una zona muy amplia, así que también hay otras cosas. ¿Tengo DNA? Sí. Pero, ¿con qué complemento la respuesta? Todavía tengo contaminantes. Y estas son algunas de las opciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo dijera en esta muestra, ¿hay DNA o no hay DNA? Veamos otra respuesta. Joel Martínez. Sí, pues bueno, retomando lo que usted nos acaba de comentar, sí tendría que haber porque está registrando 260, pero pues por ejemplo vemos un pico más grande, como por ejemplo por 210, no, 205, y pues entonces ahí hablaría de contaminantes, ¿no? Ok, entonces, para empezar, ¿hay DNA o no hay DNA? Sí. Ok, entonces, sí hay DNA. ¿Por qué? Pues la respuesta que me dieron. Hay absorbancia 260. Pero hay algo en los 205. Por ahí anotamos. No siempre lo vemos, pero cuando lo vemos será fosfatos. Veamos, ¿quién más? Ya me había contestado Joel, si no vuelvo a preguntar. Daniela Elizabeth, ¿hay DNA o no hay DNA? ¿Sí está Daniela? No, no está Daniela, es de las que no está. Perdón, Alexa Montaño, ¿hay DNA o no hay DNA? Sí hay DNA, pero también hay presencia de otros compuestos. ¿Cómo cuál? ¿Qué me podrías decir aquí? Pues sería el fosfato, ya que aproximadamente en 205 se está registrando como una curva. Ok. Y después en 260, bueno, sería lo que es el DNA, pero incluso ya en 280 también habría pues presencia de lo que sería proteínas. Aquí está mi cursor, ok. Y eso es una parte importante porque mi práctica de hoy es obtener DNA. Y entonces, ¿hay DNA o no hay DNA? Pues sí, como ya me contestaron, déjame anotarte, si no, se me olvida anotarte. Pero mi máquina hoy no quiere trabajar. Ok, entonces efectivamente, tengo DNA, pero como bien lo están indicando, ¿qué creen? 280, pues también veo absorbancia. Y yo sé, por allí me platicaron, que mi DNA absorbe a los 260, y esta es una parte importante. ¿Tengo dos DNAs? Bueno, puede ser que tenga dos DNAs. Aquí es un ejemplo de dos DNAs. ¿Absorben a 260? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, son dos tipos de DNA, pero uno puede estar el pico más ancho y otro puede estar el pico más angosto. Haciendo la similitud con esto, el pico está muy ancho. Y entonces, me habla de contaminación. ¿Contaminación con quién?
Pues proteínas. Les comenté que a veces intentamos obtener DNA, pero sorpresa, también viene con proteínas. Entonces, puedo observar mi espectro, sí, pero ¿es un pico ancho o es un pico angosto? Angosto, pues está algo un tanto más bonito, todavía está algo ancho, pero algo más bonito, con un pico a 260. Si es más ancho, entonces, ¿qué crees? También vengo arrastrando proteínas, pero vean, proteínas tienen un valor de absorbancia pequeño. Proteínas tienen un valor de absorbancia alto. Entonces, yo puedo ir viendo, señalando si tengo o no tengo DNA y al mismo tiempo darme una idea si tiene buena pureza o mala pureza, ayudándome con el pico que yo vea. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta allí? No, profesor, ninguna. Entonces les voy a cambiar. Y ahora sí, vamos a nuestra práctica. Ya conozco qué es el DNA, sí, pero DNA vegetal y DNA animal, esa es una buena pregunta, que alguien me la va a contestar. No. Mariana, ¿habría diferencia entre el espectro de DNA vegetal y DNA animal? Tengo entendido que no. Hasta ahí vamos bien. ¿Por qué? Para completar la respuesta. Pues porque realmente está hecho de lo mismo, o sea, del grupo fosfato, de carbohidratos y pues de las bases púricas superimídicas. ¿Y cómo le llamo en conjunto a todo eso? Nucleótidos. Entonces, porque está formado por los mismos nucleótidos. ¿De acuerdo? Esa es una parte importante. De manera presencial, bueno, les estaríamos pidiendo espinaca, guayaba, chícharo o alguna otra muestra para que ustedes obtengan DNA. Y después veríamos qué tan puro se obtiene ese DNA. Pero bueno, en este caso, sí, ya sabemos dónde se localiza el DNA. ¿Cómo está formado ese DNA? No habría ningún problema en cuanto a una definición, que sería muy parecida a la definición de RNA, porque ambos son polímeros. Ya si se les piden diferencias, también ya me pueden hablar de algunas diferencias DNA-RNA. Objetivo, aislar, purificar y caracterizar DNA, ya sea de espinaca o guayaba. Pueden traer sus muestras. Pesar su muestra, ahí estaría empezando su muestra. Y después, ¿qué sigue? Pues agregar soluciones. Mi muestra en un mortero, agregar tris, EDTA, cloro de sodio, vean, concentraciones milimolar. Tris, ¿lo conozco? Sí, lo he usado, lo he visto cuando vi reguladores, buffers, regulador de pH. EDTA, sí, como un agente quelante que me va a permitir atrapar iones divalentes. Esa es una parte importante. Sí. Agente quelante le quita iones divalentes. Yo tengo una muestra y sé que es un tejido y que ese tejido por definición está formado por células y que dentro de las células están los núcleos y dentro del núcleo el DNA que me interesa. Pero si lo voy a romper y ya sé que es un polímero, por algo está en el núcleo. Evolutiva y funcionalmente, por algo tenemos DNA en el núcleo, lo más alejado de enzimas ociosas. Entonces, unas de nuestras enzimas requieren moléculas para ser funcionales que le damos el nombre de cofactores. El DTA me ayuda a quitarles esos cofactores y entonces inactivar enzimas.
De manera general, bueno, se actúan sobre los ácidos nucleicos, le damos nombres de nucleasas. Quiero ser más específico y no tan específico, pues adeneasas, RNasas. Entonces, seguimos hablando de enzimas que me van a degradar mis ácidos nucleicos. Y cloruro de sodio, solución diluida. Y aquí sí me pueden dar una idea del cloruro de sodio. Fabiola, cloruro de sodio diluido, ¿qué utilidad le daría? Para precipitar. No, ya estamos empezando mal. Y ya solo hay dos posibilidades. Si no precipita, ¿qué hace? Solubiliza. Solubiliza. ¿Y cuál era la definición de usar grandes concentraciones o requiere pequeñas concentraciones? ¿Quién es quién? ¿Cómo le llamo a ese proceso de separación? Si requiere pequeñas cantidades. ¿Qué pasó? ¿No? Jordan, Brandon. A ver, adelante. Era Fabiola. de Saltinin. Era Saltinin. Sí, ¿quién me contestó? Núñez Caballero. Espérame. Ok, Saltinin es la respuesta. Poca concentración. Entonces, trabajo físico. Hoy es trabajo físico. A empezar a macerar. Ya le agrego la solución y sí, empezamos a macerar. ¿Ya tienen práctica? Quiero creer que sí. Agregamos alfa amilasa. Y ahora, Lisette Michel, ¿para qué utilizaría alfa amilasa? ¿No? ¿No está, Lisette? Y aquí estoy. Es que no prendí el micro, perdón. Ok, a ver, veamos esa respuesta. ¿Para qué requeriré alfa amilasa? Más, yo hasta doné a la ciencia alfa amilasa, me van a decir sí. O hasta del susto por ser donador, me quedé sin alfa amilasa. ¿Pero para qué la requiero aquí? ¿Cuál sería la propuesta? Veamos. Antonio Francisco. Pues podría ser para romper los enlaces. ¿Es una enzima? Bueno, va a romper, sí, pero ahora falta que me complementes. ¿Cuáles enlaces? Bueno, los del almidón alfa 1,4. Ok, entonces más fácil, ¿cuál era la respuesta? ¿Para qué requiero alfa amilasa? Pues para romper los enlaces del almidón. Estamos trabajando con vegetales y puede haber un polímero. Y en algún viejo gráfico les mostré que los carbohidratos también me podían generar contaminación. Entonces, tengo un polímero, pues vamos a usar la alfa amilasa para romper ese polímero. ¿De acuerdo? Seguimos mezclando. Así que mientras ahorita les estuviera platicando, ustedes tendrían que estar allí con su mortero trabajando. ¿Qué sigue? Ahora sí, solución saturada de cloruro de sodio. Ya es más fácil, Marina. Solución saturada, ¿qué hará?
ahora sí precipitar las proteínas. Mediante un proceso llamado Salting out. salting out. Ok, entonces sí, voy a estar precipitando proteínas. SDS, no sé si lo han escuchado, veamos si lo han escuchado. Aglay, Chesit. SDS, ¿lo hemos escuchado o no? La verdad yo no me acuerdo. Bueno, entonces anotamos en nuestro cuaderno dodesil sulfato de sodio. Dodesil, 2 más 10, ¿cuánto me da? 12. 12. Y entonces eso me habla de que tengo una estructura de 12 átomos de carbono y en un extremo un sulfato. ¿Se parece a algo que ustedes conozcan? Veamos otra vez Agla y Chesit. Una cadena de 12 átomos de carbono y en un extremo un sulfato, perdón. No, nada. Ruth. Ruth Rivera. Sí, aquí estoy, pero estoy pensando. Piénsenle rápido. ¿Por qué? Porque uy, en aquellas viejas clases que se llamaban lípidos, me dijeron que había algo que se llamaba ácido graso y que era una cadena larga de carbonos y en un extremo podía tener un grupo cargado, que era el carboxilo. Pero ahora, en lugar de eso, tiene un sulfato, pues también tiene una estructura parecida. ¿Y me va a servir como qué? Pues como un detergente. Hace con los ácidos grasos podía formar jabones, ahora puedo generar detergentes. ¿Y qué función? Sí, está sucio el mortero, pero no me va a servir para lavarlo. Me va a servir para solubilizar. ¿Quién? Mis lípidos. Entonces, podemos pasar a hablar de ir rompiendo nuestras células, solubilizando mis lípidos. ¿Sí? Y entonces sigo, claro, trabajando, macerando por allí. Ya obtuve una mezcla homogénea. Bueno, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Centrifugar. ¿Para qué? Pues vean cómo se ve esa muestra. Vamos a separar los restos celulares y quedarnos con el sobrenadante. Entonces, centrifugamos. Obtendría por el mismo espinaca que estaría trabajando una muestra colorida. Pero hay un botón y claro, hay un sobrenadante. Entonces, pasamos nuestro sobrenadante a un tubo y le vamos a agregar, claro, cloroformo, alcohol isoamílico. ¿Para qué me va a servir el cloroformo, alcohol isoamílico? Precisamente para separar lípidos, para separar proteínas. Entonces, agregaré solución a mi sobrenadante, agitaré y posteriormente voy a centrifugar. Mientras está centrifugando, voy a preparar en un recipiente, tener un etanol por allí frío. Resultado de mi centrifugación, claro, mi solución, un sobrenadante y una capa intermedia. Cloroformo, alcohol isoamílico me permitía separar lípidos, proteínas y aquí estarían. Una pequeña emulsión que generé y me ayuda para separar, ir purificando mi muestra. ¿Qué sigue? Lo que me interesa es este sobrenadante y esto ya son
mis productos de desecho. Proteínas, le quité proteínas. Quiero creer que sí. Entonces, nosotros vamos a colectar este sobrenadante. Proteínas en esa capa intermedia que evitaré tocar. ¿Por qué? Porque ya vi que si lo que quiero hacer es una caracterización y usar un espectrofotómetro, las proteínas están muy cercanas a mi muestra, así que no requiero proteínas. Entonces, ¿recuperar sobrenadante? Sí. Ya. Tomar sobrenadante y claro, ¿qué tan exigentes y habilidosos somos? ¿Me puedo llevar todo el sobrenadante o puedo dejar algo de sobrenadante? ¿Para qué? Para no tocar esa capa de proteínas. Entonces, tomo sobrenadante y lo empiezo a vaciar en el etanol que yo ya tenía en un recipiente. Y empiezo a vaciar, y empiezo a vaciar, y empiezo a vaciar. Ya terminé de vaciar todo el sobrenadante. Le doy unos 5 o 10 minutos. De hecho, esta sesión de manera presencial es en 2 partes. Hasta aquí llegaríamos en la primera parte. Y en la segunda sería caracterizar. ¿Qué es lo que tengo que caracterizar? Veamos, Ana Georgina, ¿qué estaría llegando a hacer hasta esta parte? Aquí ya les diría, ¿ya vaciaron su sobrenadante? Sí, pónganle su tapa, etiquétenme su frasco y vamos a dejarlo en un refrigerador y hasta la siguiente sesión continuamos. Quiero creer que se observa aquí algo. En teoría, este algo es mi DNA. Pregunta, ¿qué es lo que estaría observando aquí? ¿Cuál sería tu propuesta? Pues es el DNA, pero pues condensado se podría decir. ¿Condensado? ¿Cómo estaba condensado? Allá en aquella vieja presentación, bueno, aquí está un tejido formado por células y esas células tienen su DNA en el interior, en su núcleo, y ahí estaría enrollado. ¿Qué fue lo que hice en todo este procedimiento? Y en esa otra vieja imagen que les mostré, donde les dije que los ácidos nucleicos podían adquirir complejidad estructural. Pregunta, ¿qué nivel estructural tendrá el DNA aquí? Todavía, Georgina. Pues estaría enrollado. Ok, entonces estaría enrollado o súper enrollado. Y todavía algunos dirán, y más que súper enrollado. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Veamos, Carol Itzel. ¿Qué he hecho durante todo esto? Se podría decir que separar el ADN, o bueno, DNA de lípidos y proteínas o todos los demás contaminantes que tendría la espinaca. ¿Y qué más? Hasta ahí vamos bien, pero ¿qué más? En cuanto a su estructura, ¿qué le hice? La precipitó, bueno, sí, ¿no? Al nivel estructural, ¿qué le hice? Se desnaturalizó. Bueno,
Bueno, pero a nivel estructural, más que desnaturalizar, ¿qué fue lo que hice? Fui haciendo que perdiera complejidad estructural. Pregunta, Esmeralda, ¿qué nivel estructural esperaría obtener aquí? Ya me dieron una idea, no me gustó la respuesta, pero bueno, me da, o quiero creer que en su cabeza ya les dio una idea de la respuesta. ¿Qué nivel estructural veo aquí? Podría ser como o sea, si al principio estaba como súper enrollado, sería como una estructura más simple, ¿Y algo más simple. cuál sería esa estructura más simple? Nivel estructural. Y a veces cuando les dicen, es que no están respondiendo bien, los voy a regresar hasta dónde. ¿Sería la estructura primaria? Sería la estructura primaria. ¿No les dicen que hasta los van a regresar a la primaria para que aprendan? Pues aquí, ¿qué fue lo que hicimos durante toda la técnica? Sí, ir tratando de purificar el DNA, y ese DNA, si estaba súper enrollado, fue perdiendo estructura, hasta llegar a ¿qué? Pues a una estructura primaria. ¿Cómo se observa la estructura primaria? Pues me dijeron que lineal. Pregunta, ¿tengo una sola cadena? Pues no, tenía un tejido con una gran cantidad de células y cada una con su DNA, así que tendré una gran cantidad de cadenas, una mezcla de fibras. Esto que se ve aquí entre blanco, amarillo, gris, dependiendo de su percepción, pues es mi DNA. Una cadena, ¿no? Muchas, de todas las células que estaban en la espinaca. Ahora, ¿dudas hasta aquí? No, todo bien. Tengo una gran cantidad de fibras. ¿Qué quiero hacer? Pues ahora lo mismo. Ya me dijeron que el DNA lo iba a ir obteniendo, iba a ir modificando su nivel estructural hasta llegar a estructura primaria. Pues ahora vamos a ver si esa estructura primaria efectivamente es lo que yo propongo, que es DNA. Pues recuperaré esas fibras. Puedo utilizar una varilla de vidrio, puedo utilizar cualquier herramienta que me ayude para colectar. Generalmente en lugar de varilla de vidrio les damos un pequeño tenedor, un tenedor de plástico, tal como ustedes cuando van a alguna fiesta y les dan para su pastel un tenedor. Bueno, un tenedor, y es más útil que esta varilla, pero cada quien se acostumbra a trabajar. Recuperamos, ¿sí? Dejamos, les comenté, dejamos generalmente de una sesión a la otra nuestra muestra. Sí, ¿para qué? Nuestras fibras se van a quedar, estaban en etanol y eso ya me falta. Etanol, recuerdan, me modifica ¿qué? La constante dieléctrica. Y si me modifica la constante dieléctrica, mi muestra precipita. Yo estoy viendo precipitación o precisamente aglomeración ¿de quién? De mis fibras. Si yo le prestara más atención en el fondo, vería una pequeña capa blanca. Generalmente son proteínas que están precipitando. Cuando recolecto mi DNA, es generalmente solo llevarme esas fibras, sin resuspender. ¿Para qué? Porque no quiero proteínas. Entonces, tomo mis fibras, las coloco en un tubo de precipitados, tubo como el que ustedes ya han utilizado, y simplemente, como está en etanol, dejo que se evapore. Ya tengo mi muestra, sí, ya se evaporó el etanol. Sí, ¿por qué no quiero etanol? Porque también me puede generar modificación en mi espectro. Ok, entonces dejo que se evapore, resuspendo con cloruro de sodio y me voy a mi espectrofotómetro.
¿Qué voy a hacer? Pues precisamente hacer todo un barrido en la región del ultravioleta. ¿Para qué? Porque si tengo DNA, debo esperar a observar que en esta región va a haber un pico y que va a corresponder a DNA. Y ya ustedes me pueden responder en qué longitud de onda esperaría observar ese pico. ¿Sale como el que les mostré? ¿No sale como el que les mostré? Ya es una pregunta diferente. ¿Tengo que vaciar mi muestra? Sí, en celdas. Generalmente usamos celdas de plástico o usamos celdas como las que se ven aquí de cuarzo que me permitan leer en la región del ultravioleta. Las de plástico hay algunas que me permiten leer en la región del ultravioleta. Otras no me permiten, así que eso deberán de tener cuidado. Celdas, sí, de cuarzo. Sí tenemos celdas de cuarzo. Vamos a nuestro equipo. Este es el equipo para leer. Ventaja, vean. Ustedes llegaron a ver algunos espectrofotómetros con entrada para 4 celdas. Sí, este todavía tiene entrada para más celdas. Es digital, que tiene esa ventaja. ¿Qué más de ventaja tiene? Le pongo mis datos y me digo que me lea en la región del ultravioleta, de 200 a 300. Y además, en esa misma pantalla, me puede dar el gráfico, que es más fácil. Además de darme el gráfico, como se ve aquí, me va a dar valores similares a una tabla de Excel, longitud de onda y valor de absorbancia. Pueden entrar varias celdas, les mostré que pueden entrar varias celdas y me puede dar valores de absorbancia. Es que veo que hay unos valores que dicen negativo, los tomamos como 0. Hay valores positivos, bueno, los voy a ir anotando. ¿Le tomé una foto y ya tengo el gráfico? Sí, pero para que se vea mejor, con sus datos de Excel, ustedes elaboran en casa su gráfico. ¿Se puede ver? Aquí tendría un esbozo. ¿Qué me dirían con lo que ustedes ya saben de análisis de espectros característicos de DNA? ¿Tengo DNA? ¿Sí o no? Si observo esta línea. ¿Hay o no hay muestra? De DNA. Sí hay. Sí hay. ¿Por qué? Porque sí se está leyendo a 260. Porque está leyendo a 260. Ok, vamos bien. ¿Había una duda por allí? ¿No? Ok. Bueno, entonces ya fui, ya leí en el equipo, le tomo una foto. Ya puedo decir, sí, como que sí tengo el espectro característico y sí hay DNA. ¿Por qué? Porque absorbe a 260. Hay una línea que se ve aquí, que es precisamente la de mi solución control, mi testigo. Por lo tanto, debe de ser 0. Aunque a veces sus espectros son similares a este. Ya es una situación aparte. Pero bueno, estamos interpretando si hay DNA. Ok, ¿hay DNA? Sí. Ya ustedes pueden responder. Sigo con mis preguntas. Yo ya estoy analizando mi muestra. ¿Eso blanco fibroso que vi es DNA? Bueno, tiene el espectro de DNA. Perfecto, vamos bien. ¿Qué tan puro es esa muestra? Pues voy a tomar precisamente mis valores. ¿Cuál? ¿Absorbe a 260? Sí. ¿Pureza relacionado con quién? Con proteínas. Entonces, el valor de absorbancia que tenga de mi muestra 260 entre el valor de absorbancia 280, lo meto en mi supercalculadora y si tengo
una relación, un valor de entre 1.8 a 2, tengo buena pureza. Si está por debajo de 1.8 o por arriba de 2, tengo poca pureza. ¿Puedo sacar un porcentaje? Bueno, pues díganme que el 2 es el 100% y ahora, ¿cuál sería su pureza? Ya me darían una idea. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Tengo DNA? ¿Qué me dice el espectro? ¿Tengo pureza? ¿Qué me dicen sus valores de absorbancia? ¿Qué más? ¿Cuánto DNA tengo? Porque generalmente se obtiene DNA, sí, pero pues ir determinando cuánto DNA obtuve. Y de allí todavía puedo llevar mi relación. ¿Cuánto de muestra obtuve o cuánto DNA obtuve a partir de cierta cantidad de espinaca, de guayaba, de chícharo, etcétera? Ok, puedo utilizar 3 métodos y estos ya los voy a anotar porque sí, tendré que reportar 3 métodos. ¿Cuál? Uno de fórmula, uno utilizando un nomograma y otro un factor de relación. ¿Cómo es con fórmula? Bueno, por fórmula me dicen que la concentración en gramos por mililitro va a ser igual a ¿quién? Al valor de absorbancia que tenga en mi muestra sobre 22.500. Realizo primero esto y después multiplico por factor de dilución. ¿Cuál era mi factor de dilución? Bueno, me dijeron que había tomado mi muestra, toda esa muestra fibrosa, la resuspendí en una solución de cloruro de sodio o alguna otra, no es exclusiva, y de allí puedo hacer una dilución. Pues aquí está mi dilución. Hice una dilución 1 a 10, bueno, mi factor es de 10. Hice una dilución 1 a 20, 1 a 30, 1 a 50, pues esos valores son el factor de dilución que yo deberé de considerar para, incluirlo en mi fórmula. Y de esa manera yo ya conozco cuál es la concentración de DNA que tengo. ¿Sí? ¿Dudas en esta parte? No. Esto es un método para determinar la concentración. Ok. Otro método, utilizar un nomograma. No me acuerdo, creo que no viene el nomograma. Bueno, perdón. Quiero mover los círculos para que ustedes tomen una captura de pantalla y tengan un nomograma. Captura de pantalla, por favor. Ese sería mi nomograma. ¿Qué hay en ese nomograma? Bueno, de izquierda a derecha. Una escala de concentración de proteínas. La segunda línea corresponde a mi escala para valores de absorbancia a 280 nanómetros. Tercera línea, valores de absorbancia a 260 nanómetros. Y cuarta escala, más que línea, cuarta escala, concentración de DNA en miligramos sobre mililitro. ¿Cómo funciona el nomograma? ¿Cómo lo voy a hacer funcionar? Bueno, conozco el valor de absorbancia de mi muestra. Bueno, fue de 0.96. Bueno, entonces, absorbancia 260, 0.96. Bueno, por allí más o menos ubico dónde está el 0.96. Y ahora, ¿qué valor de absorbancia tengo a 280? 0.49. Pues nuevamente, 0.49 por allí más o menos lo ubico. Ya ubiqué mis dos valores, uno a 260 y otro a 280, ¿sí? Y igual, con una regla, uno mis dos puntos y los prolongo. ¿Qué voy a encontrar? Por un lado, concentración de proteínas que hay en mi muestra, que espero que sea bajo. Y por el otro lado, la cantidad de DNA que hay en mi muestra. Entonces ya puedo trabajar. ¿Qué problemas ocurren a veces? Pues que cuando yo utilizo el nomograma, se sale de mi escala. ¿Cuánto DNA tengo?
No lo sé porque mi escala en el nomograma no llegaba hasta allí. ¿Puedo aproximar? Sí. Puedo aproximar siguiendo más o menos cuánto es en esta escala. Pero de manera práctica, ¿qué otra posibilidad podría ser? ¿Qué me sugieren? Podríamos partir a la mitad los valores y ya con eso pues sí nos alcanzaría el nomograma, ¿no? Y lo que obtengamos multiplicarlo por 2 o algo así. Ok, teóricamente va bien, pero si tomo esa idea y la hago práctica, ¿qué tendría que hacer? El mismo principio. ¿Qué tendría que hacer? Una dilución. Una dilución, les dije, una dilución. 1 a 10, voy, hago mi espectro, tomo mis valores. ¿Qué crees? Se sale de mi escala. Pues entonces, regreso a mi muestra y hago una dilución. Lo que me dijeron. Es que ya tengo un valor y era de 0.9. Pues vamos a hacer una dilución proporcional. ¿De cuánto? Pues a la mitad. Entonces, allí deberé de ir considerando mis diluciones. ¿Para qué? Para que esto quede dentro de mi escala. ¿Sí? ¿Se entendió cómo usar el nomograma? Segundo método, claro, que era para conocer, y revisemos las unidades. Miligramos por mililitro. Factor de relación, bueno, ya es uno de tablas, que me dicen que una unidad de absorbancia de DNA de doble cadena, porque hoy en día hay quienes trabajan con DNA, sí, pero de una sola cadena. Entonces, también habrá una relación para DNA de una cadena. DNA de doble cadena, como el que nosotros utilizamos, bueno, es a 50 microgramos sobre mililitro. Esto es para una unidad de densidad óptica, una unidad de absorbancia. Y si yo tengo 0.96, ¿a qué concentración correspondería? Esta va a ser mi relación. Una unidad, 50 microgramos. ¿Cuánto obtuve de absorbancia? 260. ¿Cuál es la concentración en microgramos sobre mililitro? ¿Ya la obtuve? Sí. ¿Era una muestra diluida o no era diluida? Es que sí la diluí. No solo 10, 50, 100 veces, pues multiplicaré por mi factor de dilución para conocer todo esto. Y entonces, ahora sí, al final de esto, ¿qué puedo decir? ¿Obtuve DNA? ¿Sí o no? ¿Cómo fue su pureza? ¿Y cómo fue la concentración? Bueno, pues ya. Espectro de DNA, ¿ya lo vieron? Sí. ¿Y me dijeron que había DNA? Sí, aquí me dijeron que había DNA. Pregunta, si yo hiciera un espectro para RNA, ¿cómo sería? Y respuesta sencilla, igual o diferente. ¿Qué me dirían? Sería igual. Sería igual, ¿por qué? Porque cuando está compuesto de los nucleótidos de la Porque está formado efectivamente por nucleótidos, los mismos nucleótidos. Bueno, es que el RNA tiene uno diferente al DNA, sí, pero de todas maneras absorben en esta región.
Ya ustedes hicieron su bitácora, muy bonita, su diagrama de flujo, bonito. Díganme, ¿en algún momento utilizaron algo y ya discutimos la técnica? ¿En algún momento se utilizó algo que me ayudara a quitar RNA? Algo como una enzima que me permitiera quitar el RNA. Y por mi experiencia en enzimas, pues podría darle el nombre a una enzima que actúa sobre el RNA y le agrego la terminación asa. ¿Qué nombre sería? ¿No? ¿Ningún nombre? RNasa. RNasa. ¿En algún momento se tocó el tema de RNasa? No. No. ¿Qué debo de interpretar? Que este espectro, esta absorbancia, es la suma ¿de quién? De mi DNA más ¿quién? RNA. Más RNA. ¿Qué debería de haber hecho? Bueno, ya había obtenido mi muestra, ¿sí? Aquí estaba, yo la recuperé, la puedo resuspender, claro. Y aquí recomendable, denle un tratamiento ¿con quién? Con RNasa. ¿Para qué? Para quitar ese RNA. Y posteriormente ya diría que purifiqué mi DNA porque ya le quité hasta el RNA que pudiera estar presente. Y entonces, ahora sí puedo decir que se aisló DNA de la muestra, bueno, al menos ya no tiene RNA. ¿Puedo decir la pureza? Sí. ¿Puedo decir la concentración? También. Así que esto es para mi discusión. Pero sigue estando la pregunta, ¿tengo DNA en mi muestra? ¿Sí o no? Y mientras lo piensan, es bueno que lo estén pensando. Déjenme encontrar mi imagen. Ok, ya la encontré. ¿Siguen pensando? Eso está bien. Déjenme encontrar la imagen. Perfecto. ¿Tengo DNA o no tengo RNA? ¿Tengo DNA o no tengo DNA? Perdón, es la pregunta. Ya estoy caracterizando. Ya vi su espectro y de allí puedo aprovechar para conocer la pureza y puedo conocer la concentración. Es más, hasta le anexo una nota. Recomendación, utilizar RNasa. Esa es la recomendación del estudiante. Comentario de la escuela. Es muy cara, no se usa RNasa. Perfecto. Sigo con mi caracterización de DNA. ¿Cómo puedo decir si es DNA o no? Me regresaré a dónde? A esa vieja pregunta de, pues, ¿cómo está formado mi DNA? Pues la definición me dice, perdón, y la imagen de esta la pongo y siempre se me olvida mencionársela. Mi DNA, sí, lo que yo les mostré, y ya desde estructura secundaria, estructura terciaria, cuaternaria, y se va enrollando, súper enrollando. Cromosoma es la forma más súper enrollada que tiene nuestro DNA. ¿Se puede ir enrollando el DNA? Sí. Estos puntitos que se ven aquí más oscuros son proteínas que me ayudan para enrollar DNA. Así que cuando obtenemos DNA,
muchas veces todavía tiene estas proteínas. ¿Qué hicimos? Pues teníamos células y hicimos por nuestra metodología que perdiera el nivel estructural hasta llegar a la estructura primaria. Y de allí la estamos caracterizando. ¿Es DNA? Ah, bueno, presenta el espectro de absorción característico. ¿Qué pureza tiene? ¿Viene todavía con proteínas? ¿Sí o no? ¿Cuánto DNA tengo a partir de la concentración? Y ya la puedo relacionar con la cantidad de muestra. ¿Puedo ya decir que tengo DNA? Pues el espectro me ayuda, pero todavía tengo mis dudas. ¿Cómo garantizo que tengo DNA? Es que yo ya sé que el DNA está formado por nucleótidos. Bueno, ¿y qué característica tienen? Pues el DNA también dentro de sus nucleótidos tiene bases nitrogenadas que son exclusivas para DNA y que hay otras casi exclusivas para RNA, pero me ayudarían a diferenciar DNA de RNA. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Hacer una práctica. ¿Ya separé? Sí. ¿Ya tengo mi DNA? Perfecto. ¿Qué creen? Generalmente no les damos a ustedes el DNA que ustedes obtuvieron. ¿Por qué? Porque ese DNA todavía necesita un procedimiento. ¿Cuál sería el procedimiento que le hace falta a mi DNA? Allí está en la imagen lo que yo obtuve. ¿Qué le hace falta? ¿Quién me responde? ¿Qué le hace falta? ¿Sería hidrolizarlo? ¿Sería qué, perdón? Hidrolizarlo. Tendríamos que hidrolizarlo. Y entonces ahí vendría el problema importante. Hidrolizarlo, sí. ¿Cómo? Pues tal como lo he hecho. ¿Conozco cómo hidrolizar un polímero? Pues puede ser sometiéndolo a un pH muy bajo. A un pH muy bajo. ¿Y qué más? Con temperatura. Con temperatura. ¿Y qué más? Vamos bien, pero solo complementen. ¿Qué más? Puede ser también enzimático, ¿no? Podemos hacerlo enzimático, pero ¿recuerdan lo que les dije de la RNasa? ¿De qué, profe? De que ustedes pueden solicitar enzimas para romper y la escuela les va a responder que es muy cara. Que es muy cara, no vamos a usar enzimas. Entonces usaremos una hidrólisis química. ¿Y en qué va a consistir? Lo que me están diciendo, condiciones ácidas, básicas, temperatura, presión y tiempo. Como en esta parte que es a distancia, no lo han, les voy a cambiar de imagen, como en esta parte que es a distancia no lo han realmente hecho, pues no han vivido la experiencia de estar proteínas 3 horas cuidando un autoclave. 3 horas. Ahora, hidrólisis de mis ácidos nucleicos de mi muestra que ustedes tuvieran. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues hidrolizarla. Aquí les estoy mostrando un video que hice de una profesora donde ¿qué se va a hacer? Hidrolizar nuestra muestra. Tal como me están mencionando, sí, lo vamos a hidrolizar. Nada más déjenme llegar a la parte de hidrólisis porque no me acuerdo bien dónde está.
hidrolizado, ¿sí? DNA, hidrolizado RNA. ¿Qué tengo que hacer? Condiciones ácidas, autoclave y tiempo. ¿Cuánto? 12 horas. Entonces, generalmente ya sus hidrolizados no lo hacen ustedes. ¿Por qué? Porque ya es complicado. A veces con 3 horas, para mí se me hace demasiado tiempo. Todos los grupos que estamos, no nos, si nos organizamos mal, no hay ese hidrolizado disponible. Entonces, ya les damos un hidrolizado de DNA y RNA. ¿Qué involucra un hidrolizado? Pues lo que significa. Ya se hidrolizó ya se rompieron hasta los nucleótidos. Entonces, esta es la manera en que se hace el hidrolizado, sí. Y lleva tiempo. Así que ese hidrolizado de ustedes no lo hacen. Se les da ya un hidrolizado. Su distribución, pues no van a obtener DNA. ¿Qué se les va, qué va a consistir la práctica? Pues ya les vamos a dar precisamente los hidrolizados. De DNA les vamos a dar hidrolizados también de RNA. ¿Para qué? Para que ustedes puedan comparar cómo sería un hidrolizado de DNA, un hidrolizado de RNA. Entonces, sí, sus respectivos recipientes y además, bueno, yo ya tengo un hidrolizado de DNA. ¿Cómo puedo comparar, cómo puedo identificar las manchitas? ¿Sí vieron mi cromatografía que les puse en la imagen anterior? ¿Cómo puedo compararlas? Bueno, ¿cómo la voy a preparar? Tengo mis muestras, mis estándares, ya platicamos sobre lo que es un estándar, mis muestras problema, que en este caso sería DNA, hidrolizado de DNA, hidrolizado de RNA. Los aplicaremos, sí, con capilares, ya bien etiquetados para que todo corresponda. No hay de que utilice uno en otro, porque además ya percibo los colores, y si no percibo los colores, bueno, al menos sí percibo diferentes letras. Mis placas, mi supersecadora, mis pinzas y mis cámaras de cromatografía. Allí estaré haciendo mi cromatografía. Entonces, mis placas con mis guantes, entonces eso es una parte importante. Anoten, siempre se me olvida y no debe de haber esos olvidos. Anoten, guantes para trabajar mi cromatografía, sí. Cromatografía en capa fina, les daremos sus placas correspondientes para que ustedes la empiecen a preparar. Todo trabajando con lápiz, su regla para trabajar, entonces nota. Debo de traer guantes, debo de traer regla, debo de traer lápiz. Voy a preparar mi placa a 1 centímetro de uno de los extremos, todo con lápiz, marcaré. Mis puntos de aplicación, que voy a colocar en cada uno de mis puntos. Y después aplicaré con capilar. Aquí se ven 2 placas, ustedes nada más van a trabajar con una. La profesora que prepara esto lo hace por duplicado o a veces hasta más veces. Pero allí tendríamos nuestra placa con sus respectivas aplicaciones. Entonces, nuestras cámaras de desarrollo, allí están, sí, parecen a algunos recipientes que vemos en el súper, pero no, son semejanzas accidentales. Ya coloqué cada una de mis muestras en la placa, la coloco y anoto pinzas.
pinzas de disección, sí. Me pueden servir aquellas que traje para depilar, también me son de utilidad. Lo importante es evitar el contacto, claro, directo de las placas con sus manos. Así que siempre con guantes, en este caso para colocar y sacar su placa, igual sus pinzas. Colocamos, obviamente mi solvente ya estará dentro de la cámara, cromatografía ascendente, y dejaré que se desarrolle mi cromatografía. Cada equipo tendrá, claro, su respectiva cámara y dejaremos que se desarrolle. ¿Hasta dónde? Hasta casi 1 centímetro al final de la placa. Quiero creer que aquí alcanzan a distinguir una fase húmeda, la parte húmeda del solvente y la parte seca. Sacamos nuestras placas, marcamos frente de solvente como lo vean. Si se ve lineal, si se ve en zigzag, yo tendré que ir marcando tal como lo vean. Después lo secamos, nos ayudamos en el sentido de herramienta, nuestra secadora. Esperemos que no haya problemas de luz, si no estarán usando su manual para acelerar el proceso de secado. Ya sequé y la siguiente pregunta es, ¿podría ver mis placas? ¿Se veía algo en mis placas ahorita que las estaba secando? Aquí ya están reveladas, aquí ya están desarrolladas, no se ve nada. Y a pesar de que yo las seque, no voy a ver nada. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué no veo nada? Respuesta, ¿por qué no veo nada? Cuando ya estoy marcando el frente de solvente. ¿Cuál es la respuesta? Fabiola, Dafne Fabiola, ¿por qué no veo nada? Porque no está dentro del espectro de luz visible las manchas. Ok, efectivamente, porque no dudo de su vista, pero no tienen luz. UV. Necesitamos luz UV y es la que vamos a usar para revelar. Mis placas eran blancas, ¿sí? Las pongo bajo la luz UV y ahora sí aparecen. Perfecto. Pregunta Lisette Michelle. Desventaja de usar la luz UV como revelador. No desventaja para el técnico. ¿Qué ¿Por la desventaja? radiación? No, eso me preocupa para el técnico y no, no me preocupa el técnico. Ah, Otra- que no van a, o sea, las manchas no van a ser visibles después de. A ver, dicho de otra manera, un poco más clara. Pues que como no es un revelador como tal que dé un color o que el color quede muy, bueno, permanente, entonces esa sería la desventaja, ¿no? Que solo se van a hacer visibles cuando están en la luz. Ok, eso es. Como la luz UV no es un revelador permanente, pues mientras esté bajo la luz UV las veo, pero si le quito la luz UV ya no voy a ver nada. ¿Qué deberé de hacer? Se debe de marcar. Marcar, como se ve aquí, tendrán que ir marcando con su lápiz, tal como ven sus manchas. Y entonces, ahora sí, ya una vez marcadas con lápiz, algo parecido cuando trabajaron con lípidos, que es realmente el mismo tipo de cromatografía capa fina, podemos ir determinando. En el centro, mis estándares, en los extremos, mis muestras problema, DNA o RNA.
Precaución de la luz UV. Bueno, ahora sí ya me dijeron precaución para luz UV. Hasta aquí dejamos esto. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Entonces, ahora déjenme encontrar cuál era mi pantalla. Aquí está. Ok, entonces yo ya tengo esta cámara, esta imagen, sí. Hice mi cromatografía, marqué mi línea de aplicación, mis puntos de aplicación, hice mis aplicaciones con el respectivo capilar, llevé a cabo el desarrollo de la cromatografía, casi hasta que llegara al final, saqué, marqué frente de solvente, sequé mi placa, me la llevo a revelar con lápiz, pues voy a ir marcando cómo se ven mis manchas. ¿De acuerdo? Allí estaré marcando con lápiz. ¿Es que es con luz UV? Sí, por eso traigo mis guantes para marcar. Y mis ojos, bueno, tenemos una pequeña cámara que trae su vidrio protector para UV y ustedes pueden ver y tomarle foto. Así que pueden tomar foto. Y hablando de fotos, captura de pantalla, por favor, de esta imagen. Estos serían mis resultados. ¿Qué voy a demostrar con estos resultados? Pues si tenía mi muestra de DNA y ya la hidrolicé, pues deberé de observar las bases nitrogenadas que corresponden a DNA. Y por eso utilicé mis estándares. ¿De quién? De las bases de DNA. Y así que tendré que irlas comparando. ¿Cómo voy a hacer esta comparación? Puedo decir visualmente, se puede ver que corresponde, se puede ver que corresponde, se puede ver que corresponde. Pero no es lo adecuado. ¿Cuál es la manera adecuada? Veamos, déjenme encontrar mi lista. Aglay, manera adecuada de reportar mis resultados de la cromatografía. ¿Sería con los RFs? Entonces, efectivamente, tendría que marcar y después, con mi regla, medir las distancias y determinar los RFs. Y ahora sí, no solo visualmente. Esta mancha tiene un RF de tanto y coincide con el RF de tanto que corresponde y de esa manera. Ya hice captura de pantalla, está bien, están un poco corridos los títulos aquí, pero placa de la izquierda, placa de la derecha, elijan alguna, DNA a la izquierda, RNA a la derecha. Y mis estándares en medio. Entonces, para su reporte tendrán que hacer el pequeño ejercicio. Esta práctica la vamos a hacer de manera presencial. Aquí es para que vayan haciendo un pequeño ejercicio. Con los resultados de su placa van a hacer su reporte. De igual manera que veo aquí, sí lo van a hacer para incluirlo en su reporte. ¿Qué es? La longitud de onda del espectro, en este caso de espinaca o de guayaba. Decidan con cuál quieren trabajar o si quieren trabajar los dos, adelante. Metan sus datos, hagan los espectros característicos y váyanlos discutiendo. ¿Qué involucra esta discusión? Pues involucra el espectro, involucra la pureza, involucra la concentración. Eso es algo que debo de tener por allí presente. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok, entonces
Voy a copiar esta para incluirla aquí. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Ok. Reporte. ¿Cuándo me va a entregar reporte? Después de que hagamos la práctica. La segunda parte. Me va a entregar un solo reporte conteniendo lo que corresponde a obtención de DNA y lo que va a corresponder a caracterización de DNA. Ya pueden ir trabajándolo, ¿sí? Ya váyanlo trabajando. Ya tienen resultados para obtener un espectro. Ya tienen resultados para pureza, concentración. ¿Me falta quién? La cromatografía. Pero bueno, por lo pronto, mi reporte: título, autores, grupo, sección, una introducción breve, objetivos, sus resultados, y perdón aquí, introducción, objetivos, antes de resultados, su diagrama de flujo. Sí, ya lo hicieron, su diagrama de flujo, pero en este caso le van a incluir utilidad ¿de quién? De las soluciones. Es que en el paso 1 implicaba agregar tal solución, ¿sí? ¿Para qué era esa solución? Así que le voy a agregar mi diagrama de flujo. Ya lo tengo, ¿sí? ¿Puedo utilizar el de la bitácora? Bueno, ya le tomaron una foto, solo agreguen la utilidad de las soluciones. Resultados. ¿Cuáles van a ser mis resultados? Pues claro, el espectro de DNA. Pureza, concentración, ya lo puedo ir haciendo, ¿sí? Ya tengo los datos. ¿Qué me falta? La cromatografía. En cuanto obtenga la cromatografía, tendré los valores de RFs correspondientes. Bueno, ¿qué puedo ir haciendo? Mi discusión también. ¿Qué involucra esta discusión? Pues precisamente, ¿cómo se ve ese espectro? ¿Cómo fue la pureza? ¿Y cómo es la concentración de DNA? Y en cuanto tenga mis valores de RF, ya puedo decir si la muestra es de DNA porque tiene tales bases nitrogenadas, o bien, en este caso, RNA porque tiene bases nitrogenadas. Ustedes ya tienen unos resultados y pueden irlos viendo y practicar una discusión de esos resultados. Para cuando ya tengan sus verdaderos resultados, ya pueden discutirlos. Conclusiones breves, ¿de acuerdo? Bibliografía, al menos 3 citas en su formato APA, pero 3 citas. Y pregunta extra individual, y ya la pueden ir haciendo, sus nucleótidos. ¿Cómo van a ser esos nucleótidos? Bueno, yo ya sé que es adenina o anina, sí, perfecto. Van a ser los nucleótidos que encontramos en quién, en el DNA. Ya se trabó una máquina. Nucleótidos que encontramos en el DNA, nucleótidos que encontramos en el RNA. A mano, claro, individual. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Ok, entonces déjenme preguntarle a los maestros si tienen alguna duda o algo que requieran para la siguiente práctica. No, maestro, todo bien. Gracias. Bien, todo bien, no tengo nada que decir. Okay. Entonces, bueno, por hoy estaríamos hasta aquí. Ya nos falta terminar esta práctica, o bien propiamente estas prácticas, pero ya pueden ir trabajando previamente en su reporte. Por hoy sería todo. Que pasen buen día. Nos vemos la siguiente sesión. Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias.